Heredó un rancho abandonado que todo el mundo había olvidado. La gente juraba que el viejo pozo llevaba mucho tiempo seco y vacío, pero cuando su fiel perro empezó a ladrar cerca de él, decidió echar un vistazo dentro. Lo que encontró allí cambió su vida para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La mañana en que llegó la carta, el cielo estaba cubierto de un gris apagado, como si el día mismo se negara a ofrecer alguna promesa de luz. El aire traía el olor distante de una lluvia que nunca terminaba de caer, un perfume que impregnaba las calles de la ciudad y hacía que los muros parecieran aún más estrechos. Ana permaneció mucho tiempo mirando aquel sobre antes de abrirlo, como si adivinara en su interior una sentencia que podía cambiar el curso de su existencia. Sus manos temblaban con un leve nerviosismo, pero no por miedo a malas noticias, sino porque en el fondo presentía que nada sería igual después de leer aquellas líneas. Cuando al fin rompió el sello y desplegó el papel, los ojos se le nublaron un instante antes de poder enfocar las palabras. El remitente era un notario, alguien cuyo nombre no le decía nada, pero que hablaba en representación de un pariente distante, un tío abuelo del que apenas había oído en conversaciones de la infancia, mencionado siempre en voz baja, como una sombra olvidada de la familia. Aquel hombre, cuya existencia apenas recordaba, le había dejado algo tras su muerte. Un terreno perdido en las afueras del territorio, un rancho abandonado desde hacía décadas. Nadie más lo había reclamado. Nadie parecía interesarse por aquellas tierras, y por lo tanto, por derecho, le pertenecían a ella. Ana dejó que el papel se deslizara entre sus dedos hasta la mesa. Se quedó inmóvil, observando el vacío frente a sí, con la mente dividida entre la incredulidad y una punzada de esperanza. Su vida en la ciudad se había convertido en un suplicio silencioso desde la muerte de su esposo. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos. Cada calle evocaba la ausencia que no se llenaba con nada. Los rostros conocidos la miraban con una compasión que le resultaba insoportable, porque no había nada más cruel que la lástima. En su apartamento, las paredes parecían encogerse, y el silencio resonaba con una fuerza que le pesaba en el pecho hasta hacerle difícil respirar. No tenía hijos, ni padres a quienes acudir. Solo días que se sucedían iguales, vacíos, como si la vida se hubiera detenido. Releyó la carta varias veces en los días siguientes. Cada vez que sus ojos repasaban las palabras, el rancho adquiría en su imaginación formas distintas. A veces era un páramo desolado, condenado por el abandono, y otras un espacio abierto donde quizá todavía se podía sembrar un futuro. Dudaba si considerarlo una carga o una oportunidad. Y sin embargo, cada noche, cuando el insomnio la obligaba a repasar una y otra vez su vida perdida, el pensamiento volvía. Quizá aquella herencia no era un peso, sino la última posibilidad de reconstruirse. Fue entonces cuando tomó la decisión. Vendió lo poco que podía vender sin apego, guardó las pertenencias más necesarias en un viejo baúl y lo aseguró en la parte trasera de un carro prestado. La despedida de la ciudad no fue solemne ni emotiva. Al contrario, se marchó con la sensación de que escapaba de un lugar donde ya no tenía sitio. Su único acompañante era Rex, su pastor alemán de ojos ámbar, un perro que había compartido con ella los días más felices y las noches más amargas, y en cuya lealtad encontraba una certeza que no tenía en ninguna otra parte. Al subir al asiento del carro, con las riendas en la mano, Ana inclinó la cabeza hacia el animal. Le habló en voz baja, como si se dirigiera a un compañero humano. Partirían juntos hacia un rincón desconocido, y aunque el miedo intentaba abrirse paso, ella le prometía que encontrarían un refugio donde los recuerdos dolieran menos. Rex ladeó la cabeza, con las orejas erguidas, como si entendiera cada palabra, y apoyó el hocico en la madera del asiento. El camino se extendió en una sucesión de días largos y noches heladas. El sol caía implacable en las horas de luz, levantando polvo que se adhería a la piel y resecaba los labios. Por la noche, el cielo se cubría de estrellas que brillaban como cristales quebradizos, hermosas pero frías, recordándole la soledad que atravesaba. Los pueblos se volvían cada vez más escasos, y la presencia humana se disolvía en molinos solitarios y manadas de ganado lejanas. La tierra se volvía más árida, las colinas más desnudas,
Y a medida que avanzaba, Ana sentía que se adentraba en otro mundo, uno que había permanecido olvidado por décadas. A veces el cansancio la vencía y se detenía en descampados vacíos, donde encendía un fuego pequeño y compartía con Rex un trozo de pan duro. El perro permanecía siempre alerta, con las orejas en movimiento constante, olfateando el aire como si protegiera a su dueña de presencias invisibles. Aquella fidelidad silenciosa la reconfortaba en medio del desierto humano en el que avanzaba. Cada vez que sus pensamientos se sumían en la tristeza del pasado, miraba los ojos ámbar de Rex y encontraba allí una chispa de firmeza que le devolvía el aliento. El quinto día de viaje alcanzó la cresta de una colina. El sol descendía en el horizonte, tiñendo de cobre la inmensidad de la llanura, cuando lo vio. El rancho se alzaba solitario, como una herida en medio de la tierra seca. A primera vista parecía un cascarón vacío, un lugar en ruinas incapaz de sostener vida alguna. El techo de la casa principal estaba hundido en varios puntos. Una contraventana golpeaba contra la pared con un chirrido metálico, y el granero, ennegrecido por un incendio antiguo, se levantaba como el esqueleto de un animal caído. Los cercos estaban derrumbados, la madera comida por el tiempo y la maleza creciendo alta entre los huecos. Y allí, en el centro del patio, se encontraba el pozo. Su estructura de piedra estaba parcialmente derruida, las piedras cubiertas de musgo y polvo, y la tapa de madera rota, como desgarrada por garras invisibles. Incluso bajo la luz rojiza del atardecer, el pozo parecía más oscuro que cualquier sombra, como si ocultara en su interior un abismo sin fondo. Ana se quedó mirando aquel círculo negro durante largos segundos, con la misma sensación que tuvo al abrir la carta. Una atracción inexplicable, mitad temor, mitad fascinación. Detuvo el carro frente a la casa, bajó con movimientos lentos, el cuerpo dolorido por la travesía, y se quedó en silencio junto a Rex, observando el terreno que ahora le pertenecía. El aire era seco, impregnado del olor de hierbas resecas por el sol. El crujido de sus botas sobre la tierra dura fue el único sonido que perturbó la quietud. La casa se alzaba delante de ella, un gigante cansado, pero no del todo muerto. Empujó la puerta principal y ésta cedió con un gemido largo. Dentro, la oscuridad estaba cargada de polvo. Las telas de araña colgaban de las esquinas. Las sillas estaban volcadas. La mesa se sostenía apenas sobre 3 patas. El aire tenía un olor añejo, como si las respiraciones de los antiguos habitantes hubieran quedado atrapadas en las paredes. Rex avanzó despacio, olfateando cada rincón, con los pelos erizados en la nuca. Emitió un gruñido bajo al mirar hacia la ventana que daba al patio, y Ana, sin quererlo, imitó el gesto, girando la cabeza hacia el pozo invisible tras los muros. Decidió que no había tiempo para temores. Extendió su manta en la esquina menos dañada, donde el techo parecía intacto. Partió un pedazo de pan y lo compartió con el perro. Afuera, el viento comenzó a azotar las paredes, produciendo ruidos que semejaban pasos o golpes suaves. Ana se obligó a creer que eran simples lamentos de la madera gastada, aunque su cuerpo permaneció tenso mucho después de apagar la lámpara. Esa primera noche no durmió profundamente. Se despertaba a intervalos, sobresaltada por crujidos, por el eco lejano de lo que parecía una piedra golpeando otra en el patio. Cada vez que abría los ojos, Rex estaba despierto también, sentado con las orejas erguidas, vigilante, como si supiera que aquel lugar no estaba vacío. Cuando al fin amaneció, salió a respirar el aire frío de la mañana. Ante ella se extendía la inmensidad de la tierra que había heredado, pastizales resecos, arbustos espinosos y un horizonte que parecía no tener fin. El recuerdo de su marido acudió a su mente, sus manos guiando las suyas en los tiempos en que cultivaban juntos, su voz diciendo que la tierra nunca es de nadie, solo presta cobijo a quien la respeta. Ahora, al contemplar aquellas hectáreas desiertas, comprendió la verdad de aquellas palabras. Era un desafío, y ella estaba dispuesta a enfrentarlo. Pasó el resto del día explorando los límites de la propiedad. Los cercos trazaban una forma irregular, pero reconocible. El granero estaba perdido, aunque entre los restos de madera aún había vigas útiles. El corral estaba cubierto de maleza tan alta que apenas podía atravesarlo.
y como un imán inevitable, sus ojos volvían una y otra vez al pozo. De día no parecía menos oscuro que de noche. Rex lo rodeaba, olfateando, negándose a apartar la mirada, y cuando ella lo llamaba, se alejaba con lentitud, volviendo siempre la cabeza hacia aquel agujero. Al atardecer cabalgó hasta el asentamiento más cercano, un puñado de casas desperdigadas en torno a una tienda. Allí se presentó intentando entablar conversación con algunos vecinos, pero la reacción fue de silencio incómodo y miradas esquivas. Cuando mencionó el rancho, una anciana murmuró que estaba maldito. Un hombre apoyado en su bastón le dijo sin rodeos que hiciera bien en marcharse, porque ese pozo tragaba más que agua. Las palabras estaban cargadas de superstición, pero también de memoria. Ana sonrió con cortesía, pero en su interior sintió que las raíces de la inquietud empezaban a clavarse. Sin embargo, no podía retroceder. No tenía otro lugar al que ir. Regresó al rancho con una determinación que nacía de la misma desesperación. Aquella tierra era su última oportunidad. Aunque los vecinos creyeran en maldiciones, ella creía en el esfuerzo, en la persistencia, en la compañía de Rex. Esa noche, mientras el perro se acurrucaba a su lado y los ruidos del viento se confundían con golpes en la distancia, Ana comprendió que había heredado algo más que unas tierras. Había heredado un silencio denso, historias no dichas, y un misterio que aguardaba bajo las piedras del pozo. Y aunque intentó convencerse de que no creía en fantasmas ni en maldiciones, supo con certeza que la calma de la ciudad había quedado atrás. El rancho le exigía algo distinto, y ella aún no podía saber qué precio tendría que pagar por quedarse. La primera noche en el rancho había sido larga y pesada, un desfile interminable de susurros del viento y crujidos de la madera, pero cuando Ana despertó al amanecer, se obligó a creer que el día le traería fuerzas para comenzar de nuevo. El aire estaba fresco, con un matiz áspero de hierba reseca, y el horizonte se extendía inmenso y desolado. Se levantó del rincón donde había dormido y miró la estancia con ojos más firmes. El polvo, las telarañas, los muebles desvencijados, todo eso podía enfrentarse con paciencia. Lo que importaba era que estaba allí, que había llegado y que, aunque la tierra pareciera muerta, le pertenecía. Rex se desperezó junto a la puerta. Sus orejas se movían de un lado a otro como si siguiera oyendo ecos de la noche anterior. Ana lo acarició en el lomo, agradeciendo su compañía, y salió a recorrer el patio. El suelo estaba duro como piedra, agrietado por los años de sequía, y los restos de una cerca medio caída daban al conjunto un aire de abandono que dolía a la vista. El granero ennegrecido parecía un testimonio de alguna tragedia pasada, y los tablones carbonizados crujieron bajo sus botas. El pozo, en cambio, se mantenía igual de silencioso que la noche anterior, como si esperara, paciente, a que alguien se acercara. Dentro de la casa, la tarea fue lenta. Ana abrió las ventanas para dejar entrar el aire, aunque el olor a humedad persistía en las vigas. Sacudió las sillas, recogió los restos de una mesa que apenas se sostenía y barrió polvo acumulado durante años. Cada rincón revelaba signos de una vida detenida bruscamente. Una cuchara olvidada en el suelo, una manta roída por ratones, un reloj colgado en la pared que se había detenido a una hora indescifrable. Todo aquello le provocaba una extraña sensación, como si los fantasmas de quienes habían habitado ese lugar todavía rondaran entre las sombras. La primera noche completa que pasó en la casa fue aún más inquietante que la de su llegada. Afuera el viento se levantó con fuerza, y en medio del rumor constante, Ana juraría haber oído algo distinto. Un golpeteo rítmico, leve, como si alguien estuviera golpeando piedras en el patio. Se obligó a pensar que era el viento moviendo ramas secas, pero cuando se levantó para comprobarlo, Rex ya estaba erguido frente a la puerta, el pelo erizado y los dientes descubiertos en un gruñido bajo. Ella intentó tranquilizarlo, aunque el temblor en su voz la delataba. Abrió la puerta con la lámpara en la mano y no encontró nada, solo la inmensidad del llano bajo la luna y la sombra alargada del pozo en el centro del patio. Los días siguientes se dedicó a trabajos pesados. Con paciencia recogió tablones útiles del granero caído, reparó con esfuerzo una parte del techo de la casa y comenzó a despejar el corral de maleza tan alta como ella. El sol le quemaba la piel y las manos se le llenaban de ampollas,
pero cada golpe de martillo y cada rama cortada eran un acto de desafío contra el abandono. Sin embargo, por más que intentara concentrarse en las tareas, la sensación de ser observada no desaparecía. Más de una vez dejó caer la herramienta para girarse bruscamente, convencida de que alguien la miraba desde el horizonte, y lo único que encontraba era la línea infinita de la pradera. Rex tampoco encontraba descanso. Durante el día rondaba el pozo con una insistencia que inquietaba a Ana. Se acercaba, olfateaba el borde derruido, daba vueltas y se alejaba a regañadientes cuando ella lo llamaba. Por las noches, en cambio, su comportamiento era aún más alarmante. Se mantenía rígido frente a la puerta, gruñía hacia la ventana que daba al patio, o ladraba con furia hacia la oscuridad, como si viera presencias que los ojos humanos no podían distinguir. Una tarde decidió visitar el asentamiento más cercano para buscar provisiones. El camino polvoriento la llevó a un grupo de casas dispersas, donde los habitantes la miraron con curiosidad primero y con incomodidad después al saber dónde vivía. Una mujer anciana, encorvada sobre su bastón, murmuró que nadie debía quedarse en ese rancho, que allí la tierra tragaba más de lo que daba. Un hombre con rostro endurecido le aseguró que había familias que lo habían intentado antes que ella, y todas desaparecieron sin dejar rastro. Ana sonrió con cortesía y les respondió que no creía en supersticiones, que su único deseo era trabajar la tierra, pero en el fondo aquellas palabras se le clavaron como espinas. Volvió al rancho con un saco de harina, un poco de café y algunas herramientas, pero también con la certeza de que todos los ojos del pueblo la seguirían de lejos. Sabía que los rumores se extenderían rápido y que cada paso suyo sería comentado con susurros. Esa misma noche, al volver a encender la lámpara, le pareció que las sombras en las paredes eran más densas y que el silencio contenía un mensaje que ella aún no sabía interpretar. El trabajo físico no bastaba para acallar la tensión. Ana reparaba vallas, arrancaba hierbas y limpiaba los alrededores, pero cada vez que levantaba la cabeza, el pozo seguía allí, oscuro, intacto, con la boca abierta hacia el cielo. Era como si el resto del rancho pudiera transformarse poco a poco bajo sus manos, pero el pozo permaneciera siempre igual, un recordatorio de que existían cosas que no podían tocarse sin consecuencias. Una noche en particular, la tercera desde su llegada, el viento se detuvo. La calma era tan absoluta que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Entonces, en medio de ese silencio, se produjo un sonido metálico, leve pero claro, que provenía del patio. Ana se levantó de golpe, con la lámpara en alto, y vio a Rex clavado junto a la ventana, el hocico apuntando hacia afuera. Se acercó lentamente, y aunque no vio nada, juraría que el aire olía distinto, impregnado de hierro y humedad. Esa noche apenas pudo dormir, y cada vez que cerraba los ojos, soñaba con la boca oscura del pozo. A la mañana siguiente salió a recorrer de nuevo la propiedad. Se inclinó sobre el borde del pozo, tratando de ver algo en la oscuridad, pero el interior parecía absorber la luz del día. Lanzó una piedra y esperó, pero el eco fue extraño. No un golpe seco de roca contra tierra seca, sino un sonido hueco, casi como si hubiera agua o un espacio oculto en el fondo. Retrocedió de inmediato, el corazón golpeándole en el pecho. Los días siguientes transcurrieron entre esfuerzos de supervivencia y una tensión creciente. Ana comenzó a hablar con Rex más de lo habitual, como si necesitara llenar el vacío con palabras. Él la miraba con ojos atentos, como si entendiera, pero su comportamiento alrededor del pozo no cambiaba. Por las noches se erguía, gruñía abajo y volvía la cabeza hacia ese punto central del patio. Ella intentaba reírse de sí misma. Decía en voz alta que no creía en maldiciones, que lo que se escuchaba eran ruidos de animales o madera, pero en lo profundo de su pecho sentía que la calma del rancho no era natural. Una madrugada, justo antes de que saliera el sol, se despertó con un sobresalto. Había escuchado claramente lo que parecía un golpe de martillo contra piedra. Se incorporó con la respiración entrecortada, y lo primero que vio fue a Rex, rígido junto a la puerta, con los pelos erizados y los ojos brillando en la penumbra. El sonido se desvaneció, pero la impresión quedó grabada en su mente.
Ana comprendió que el rancho no se le entregaría fácilmente. Podía limpiar, reparar y sembrar, pero lo que realmente había heredado era algo más profundo. Un silencio vigilante, un aire pesado de historias no contadas, y un pozo que parecía guardar un secreto. Y aunque trataba de convencerse de que resistiría, en el fondo de su ser sabía que lo inevitable estaba por ocurrir. El amanecer llegó con un cielo turbio, teñido de un gris que parecía presagiar tormenta, aunque el aire se mantuviera seco. Ana se levantó cansada, con los ojos ardiendo por la falta de sueño, pues la noche había sido otro desfile de ruidos extraños que le negaban el descanso. Rex no había cerrado los ojos en toda la oscuridad, siempre atento a la puerta, siempre girando las orejas hacia el patio, como si escuchara señales que ella era incapaz de percibir. Con el rostro marcado por la fatiga, Ana salió al exterior para comenzar otra jornada de labores, convencida de que solo el trabajo físico podía acallar los temores que se le metían en la cabeza. Pero esa mañana no fue como las anteriores. Apenas puso un pie en el patio, vio a Rex escarbando desesperado junto al muro de piedras que formaba el borde del pozo. El perro arañaba la tierra con tal frenesí que sus patas levantaban nubes de polvo y su respiración se agitaba en jadeos fuertes. Ana primero pensó que se trataba de algún animal enterrado o el rastro de un ratón, pero cuando se acercó y vio la obstinación de su compañero, la inquietud creció en su pecho. Llamó al perro para que se detuviera, pero Rex no obedeció. Al contrario, escarbó con más empeño, hasta que sus garras chocaron contra algo duro y metálico. Ana se inclinó y apartó la tierra con las manos. Lo que emergió del suelo era una llave pesada, cubierta de óxido, con un aro en el extremo que mostraba grabados casi borrados por el tiempo. La sostuvo en la palma, sintiendo su frío extraño, como si hubiera esperado durante décadas a que alguien la encontrara. No se parecía a ninguna llave común. Era demasiado robusta, con una forma curva en el mango que evocaba símbolos arcanos. El corazón de Ana latía con violencia. Aquello no podía haber llegado allí por casualidad. Guardó la llave en el bolsillo y pasó el resto del día intentando convencerse de que no era nada, de que solo era un resto olvidado de alguna maquinaria antigua usada para el pozo. Sin embargo, por mucho que repitiera esa explicación en su mente, la certeza no la abandonaba. Ese objeto había sido colocado allí con un propósito. Cuando cayó la noche y se acostó en su rincón, colocó la llave sobre la mesa desvencijada. La luz de la luna, filtrada por la ventana rota, cayó justo sobre el metal, que brilló con un destello pálido, como si emanara luz propia. Ana apartó la mirada con un escalofrío. Las noches siguientes se volvieron más turbias. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con el pozo y con un reflejo metálico que resplandecía en su interior. En una ocasión, despertó convencida de que había escuchado el sonido de agua agitándose en el fondo, y cuando salió al patio en plena madrugada, Rex estaba de pie frente al pozo, con las orejas pegadas hacia atrás y el cuerpo rígido como una estatua. Ana lo tomó por el collar y lo arrastró hacia la casa, pero incluso entonces el perro seguía mirando hacia el abismo oscuro. Un día, incapaz ya de soportar la curiosidad mezclada con el miedo, Ana se acercó al borde del pozo y miró hacia abajo con la lámpara en la mano. La cuerda que antaño servía para bajar un cubo estaba rota, pero al inclinarse logró ver un destello en lo profundo. El eco de la piedra que arrojó confirmó que había agua, lo que contradecía la voz de todos en el pueblo que aseguraban que el pozo llevaba años seco. El golpe que resonó no fue el de una roca contra tierra firme, sino un chapoteo ahogado, como si algo líquido siguiera latiendo en el fondo. Ana apartó la vista con el estómago revuelto. Fue entonces cuando notó, por primera vez, que en una de las piedras del brocal había una ranura, una abertura con bordes lisos que parecía una cerradura. Contuvo el aliento y sacó la llave del bolsillo. Encajó a la perfección. Durante largos minutos se quedó inmóvil, paralizada por la idea de girarla. Sabía que, si lo hacía, abriría algo que había estado sellado durante generaciones. El impulso fue más fuerte que el miedo. Con un giro lento, escuchó el chasquido metálico y el roce de piedras moviéndose. Un bloque del muro se desplazó apenas, revelando una compuerta de madera encajada en la pared interior.
De su interior escapó un aire frío y húmedo, impregnado de olor a tierra mojada. Rex gimió, pegándose a su pierna, y Ana retrocedió un paso, con la respiración agitada. Durante el resto del día no pudo apartar la mente de lo que había visto. Había un pasadizo bajo sus pies, oculto bajo la historia de abandono y polvo. Por la noche se armó de valor, preparó una cuerda, encendió la lámpara de aceite y volvió al pozo. El perro la siguió sin apartarse un instante. Ató el cabo de la cuerda a un poste firme y descendió, primero con lentitud, luego con decisión, hasta que sus pies tocaron la entrada del pasadizo. El aire era gélido y el eco de su respiración rebotaba en las paredes estrechas. Avanzó con pasos cautelosos, alumbrando las paredes de piedra que rezumaban humedad. Los tablones que apuntalaban el túnel estaban podridos, cubiertos de hongos, y en algunas partes la bóveda se inclinaba peligrosamente. El goteo constante de agua marcaba el ritmo de su avance. Rex iba adelante, moviéndose con la misma seguridad de un guardián, aunque su cuerpo tenso mostraba que también percibía el peligro. Al poco tiempo, Ana distinguió marcas en la roca. Se detuvo para observarlas. Eran símbolos toscos, grabados a mano, que se repetían a intervalos. Algunas eran cruces, otras espirales, otras formas semejantes a letras ilegibles. Pasó los dedos sobre ellas y sintió que aún conservaban una energía muda, como si quisieran transmitir un mensaje que escapaba a su entendimiento. Continuó avanzando, con el corazón latiendo al compás de cada gota que caía. El pasillo desembocó en una cámara más amplia, un espacio donde el techo se elevaba y el aire se volvía más pesado. El suelo estaba cubierto de restos de madera y metal oxidado. A un lado se apilaban herramientas carcomidas por el tiempo, palas y picos cuyas hojas se habían convertido en polvo naranja. En el rincón más oscuro, bajo una lona podrida, Ana encontró un cofre de madera reforzado con hierro. Dejó la lámpara en el suelo y retiró la lona. El cofre estaba cerrado solo por un pestillo corroído que cedió al primer intento. Al levantar la tapa, el aire viciado salió como un suspiro contenido durante décadas. Dentro había un fajo de papeles envueltos en un lienzo engrasado. Ana los desató y desplegó hojas amarillentas, llenas de trazos apretados. Eran mapas, diagramas de túneles subterráneos, anotaciones en letra apurada. Reconoció fechas que se remontaban a años de guerra y símbolos idénticos a los que había visto en las paredes. El temblor de sus manos hacía que el papel crujiera. Bajo los papeles halló una pequeña bolsa de cuero. Al abrirla, unas monedas de oro resplandecieron débilmente bajo la luz. Su peso era sólido, real, y su brillo resultaba casi insultante en aquel lugar, enterrado bajo polvo y podredumbre. Ana las sostuvo un instante y luego las dejó de nuevo, abrumada por la sensación de estar profanando un secreto. Rex gruñó, mirando hacia el fondo de la cámara. Ana alzó la lámpara y descubrió a unos pasos un muro de ladrillos que no coincidía con el resto de la caverna. Era un muro construido a propósito, con mortero todavía reconocible, como si alguien hubiera querido ocultar lo que había detrás. En el centro, una flecha grabada señalaba hacia abajo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Se acercó, tocó los ladrillos fríos y sintió que cedían bajo la presión. El presentimiento de que allí detrás había más, mucho más de lo que ya había hallado, la invadió como una corriente eléctrica. Rex se puso a su lado, gruñendo con fuerza, y Ana entendió que aquel hallazgo era apenas el comienzo, que la llave no había abierto un cofre olvidado, sino una historia enterrada bajo su rancho, una historia que se estaba despertando lentamente. Cuando volvió a la superficie, ya era medianoche. El viento soplaba sobre la llanura, y el pozo parecía haber recuperado su silencio impenetrable. Ana cerró la compuerta, volvió a colocar la piedra y guardó la llave contra su pecho. Esa noche apenas pudo conciliar el sueño, el murmullo de los papeles, el brillo del oro, las marcas en las paredes. Todo se entremezclaba en su mente como piezas de un rompecabezas que aún no lograba entender. Y cada vez que cerraba los ojos, creía escuchar en la distancia el sonido de un martillo golpeando piedra, como si alguien, en lo profundo de la tierra, continuara trabajando. El amanecer llegó pesado y silencioso, como si el cielo mismo compartiera el secreto que Ana
había descubierto la noche anterior. La mujer despertó con los ojos cansados y el corazón agitado, porque el sueño apenas había rozado su cuerpo. Cada vez que cerraba los párpados veía las monedas brillando bajo la lámpara, los mapas extendidos sobre sus manos, las marcas en la pared y aquel muro de ladrillos que ocultaba algo más. No sabía si debía alegrarse por el hallazgo o temerlo, pero lo que tenía claro era que ya nada volvería a ser igual. Había cruzado un umbral y aunque aún podía negarlo en voz alta, dentro de ella comprendía que el rancho ya no era solamente un pedazo de tierra abandonada, sino la entrada a un misterio que la reclamaba. Ese día intentó continuar con las tareas habituales. Reparó un pedazo de cerca caída, recogió madera de los restos del granero y se esforzó por distraerse con el peso de las herramientas en las manos. Pero cada golpe de martillo, cada crujido de las tablas, resonaba como un eco lejano que la devolvía al subsuelo. El recuerdo del aire frío que había sentido en aquel túnel, el olor a hierro húmedo y el sonido constante del goteo en la piedra no la abandonaban. Se obligó a terminar la jornada de trabajo, pero sabía que volvería a descender. La curiosidad era más fuerte que la razón, y la sensación de que allí abajo se encontraba la verdadera historia del rancho la impulsaba sin remedio. Al caer la tarde, mientras el sol teñía el horizonte de un rojo encendido, tomó de nuevo la lámpara y la cuerda. Rex la siguió sin dudar, con la misma mezcla de lealtad y tensión que mostraba cada vez que se acercaban al pozo. El perro no necesitaba palabras. Sus gruñidos bajos y sus ojos fijos en la oscuridad hablaban de un instinto que percibía más de lo que los sentidos humanos podían comprender. Ana respiró hondo, giró la llave en la piedra y abrió la compuerta. El mismo soplo helado salió del interior, como el aliento de un mundo que había esperado demasiado tiempo. El descenso fue lento, con la lámpara colgando y la cuerda tensa en sus manos. El suelo húmedo recibió sus pasos, y pronto el eco de su respiración llenó el túnel. Caminó con cautela, la luz oscilante revelando las paredes cubiertas de símbolos. Algunos parecían letras de un idioma olvidado, otros eran formas geométricas, y otros simples arañazos que se repetían como marcas de advertencia. El goteo constante se mezclaba con el crujido de sus botas en la tierra mojada, y cada sonido hacía que su pulso se acelerara. Llegó nuevamente a la cámara donde había encontrado el cofre. El cofre permanecía abierto, los mapas guardados bajo su brazo, las monedas en su recuerdo. Pero su mirada se dirigió de inmediato al muro de ladrillos. La flecha grabada allí no dejaba lugar a dudas. Alguien había querido dejar un mensaje, señalar un camino. Se acercó, pasó la palma de la mano por la superficie áspera y sintió el impulso irrefrenable de derribarla. Había traído consigo una palanca de hierro encontrada entre los restos del granero, y sin pensarlo demasiado, la insertó entre los ladrillos y comenzó a nacer fuerza. El primer ladrillo cedió con un gemido, y el polvo le nubló los ojos. Tosió, se limpió con el dorso de la mano y continuó. Poco a poco fue retirando fragmentos, hasta que se abrió un hueco lo bastante grande para que la luz de la lámpara revelara lo que había más allá. El corazón le dio un vuelco. Del otro lado se extendía una segunda cámara, más amplia, con filas de cajas de madera apiladas con un orden que desmentía el abandono. El aire que salió de allí era más espeso, cargado de un olor metálico que le recordó al de la sangre seca y al hierro viejo. Ana se abrió paso por el hueco, con Rex a su lado, y avanzó entre los montones de cajas. El silencio era tan absoluto que cada crujido de la madera bajo sus pies sonaba como un trueno. Con manos temblorosas, levantó la tapa de la primera caja. Dentro descansaban rifles alineados, sus cañones aún relucientes a pesar de las décadas. El metal, aunque cubierto de polvo, conservaba un brillo inquietante, como si hubieran sido guardados con esmero para un uso futuro que nunca llegó. Cerró la caja de inmediato, el estómago revuelto. Abrió otra, y esta vez el peso metálico que encontró fueron sacos de monedas doradas, cientos de ellas, que tintinearon suavemente al contacto. En una tercera caja había documentos encuadernados, libros de cuentas con nombres, fechas y cantidades, cada línea escrita con una precisión obsesiva. Ana sintió que le faltaba el aire. Aquello no era un escondite improvisado por campesinos desesperados, sino un depósito organizado, planeado,
con un propósito que se le escapaba. El rancho había sido la fachada de algo mucho más grande. Rex comenzó a ladrar de repente, con una furia que rebotó en las paredes de la cámara. Ana giró la lámpara hacia la oscuridad, pero no había nadie, solo sombras que parecían moverse con vida propia. El perro gruñía con los colmillos expuestos, apuntando hacia un rincón donde nada se veía. Ana lo tomó del cuello, intentando calmarlo, pero la vibración en su pecho la hizo comprender que percibía algo real, aunque invisible para ella. Guardó apresuradamente uno de los libros de cuentas en su chaqueta. No sabía por qué lo hacía, quizá porque intuía que allí estaba la clave de todo lo que había encontrado. Dio media vuelta y salió por el hueco, arrastrando la lámpara y respirando con dificultad. El peso del secreto descubierto la aplastaba más que el cansancio físico. Tapó de nuevo el muro con los ladrillos sueltos, como si quisiera engañarse y creer que lo que había visto podía volver a ocultarse. Cuando emergió a la superficie, la noche había caído por completo. El cielo estaba cubierto de estrellas inmensas, y el pozo permanecía en silencio, como si guardara celosamente lo que había dentro. Ana cerró la compuerta con manos temblorosas y se dirigió a la casa. Extendió el libro sobre la mesa y comenzó a leer a la luz de la lámpara. Los nombres escritos allí le resultaban desconocidos, pero cada línea desprendía un poder inquietante. Había jueces, comerciantes, agentes del gobierno, hombres que en su tiempo debieron de tener influencia y riqueza. Cada entrada estaba acompañada de cifras, de entregas, de armas y de dinero. Era como si hubiera descubierto el corazón de una conspiración enterrada en la tierra. Esa noche casi no pudo dormir. Cada crujido de la casa la hacía saltar, cada susurro del viento se transformaba en voces que parecían reclamar lo que había encontrado. Rex no se apartaba de su lado, siempre con las orejas tensas, siempre mirando hacia la puerta, como si esperara un ataque en cualquier momento. Al amanecer, Ana salió al patio y miró el horizonte. La tierra se extendía vasta y solitaria, pero ya no la veía como un terreno baldío que debía conquistar. Ahora era una superficie que ocultaba túneles, cámaras secretas y pruebas de un pasado peligroso. Sintió un escalofrío al recordar el muro de ladrillos y las cajas apiladas. Sabía que había más, que lo que había visto era solo una parte, y que las sombras que habitaban ese lugar no la dejarían en paz hasta que enfrentara toda la verdad. Se inclinó sobre el pozo y dejó que la brisa nocturna, aún atrapada en su interior, le acariciara el rostro. Cerró los ojos un instante y escuchó. Durante un momento creyó percibir un sonido leve, casi imperceptible, como el eco de un martillo golpeando piedra. Abrió los ojos de golpe, con el corazón acelerado, y se apartó. Rex estaba a su lado mirándola con los colmillos apenas descubiertos. Ana supo entonces que ya no había vuelta atrás. El rancho no era simplemente una herencia olvidada, sino una prueba, una llamada. Y aunque el miedo la desgarraba por dentro, también sentía una determinación creciente. Debía descubrir toda la verdad, aunque le costara la vida. Los días posteriores al descubrimiento de la cámara oculta se transformaron en una mezcla de desasosiego y desvelo. Y Ana intentaba mantener una rutina de trabajo en la superficie, arreglando las cercas, revisando los tablones del granero y retirando la maleza que devoraba cada rincón del corral. Pero su mente no podía desprenderse de las imágenes subterráneas. Cada golpe del martillo sobre un clavo resonaba como si golpeara en la piedra del túnel. Cada crujido de la madera le recordaba los ecos que había escuchado en las profundidades. Y cada vez que el viento soplaba sobre la llanura, tenía la sensación de que algo o alguien se movía alrededor de la propiedad, como si el rancho ya no le perteneciera a ella, sino a un pasado que estaba regresando con paso silencioso. Rex estaba más inquieto que nunca. El perro rara vez descansaba durante el día, y por las noches se mantenía en vela, gruñendo bajo, con los ojos clavados en la ventana o en la puerta como si adivinara una presencia invisible. Ana lo acariciaba intentando calmarlo, pero al contacto de su mano sentía que los músculos del animal permanecían tensos, preparados para un ataque. No tardó en comprender que sus temores no eran fantasías. Una mañana, al salir al patio, descubrió huellas de botas frescas alrededor del pozo. No eran las suyas, ni tampoco las de ningún viajero ocasional.
Alguien había estado allí mientras ella dormía. Alguien que había rodeado el brocal con pasos repetidos, como un vigilante estudiando el terreno. El hallazgo la heló por dentro. Se inclinó para tocar la tierra removida, aún húmeda por el rocío, y supo que esas pisadas habían sido impresas apenas unas horas antes. Rex olfateaba con nerviosismo, los pelos erizados, los dientes apretados en un gruñido que confirmaba sus sospechas. Regresó a la casa con pasos rápidos. Atrancó la puerta y se dejó caer en una silla con la respiración agitada. La certidumbre se instaló en ella. No estaba sola, y no tardaría en descubrir qué querían de ella aquellos visitantes nocturnos. El primer enfrentamiento ocurrió al atardecer de ese mismo día. Ana se encontraba reparando una sección de la cerca en la parte sur de la propiedad cuando vio 3 jinetes en el horizonte. Avanzaban con calma, recortados contra el cielo encendido, y aunque en un principio pensó que podían ser viajeros extraviados, pronto comprendió que no se trataba de una visita inocente. Se detuvieron en lo alto de una loma, permanecieron observándola largo rato y finalmente descendieron hacia el rancho, con un ritmo pausado pero firme, como hombres que saben a dónde van y a quién buscan. Ana se enderezó con el martillo todavía en la mano, el corazón latiéndole con fuerza en las sienes. Rex se colocó a su lado, gruñendo con los colmillos a la vista. Cuando los jinetes llegaron al patio, no se bajaron de sus caballos. Uno de ellos, de abrigo demasiado fino para un trabajador del campo, adelantó su montura y la observó con una sonrisa tensa. Le dijo con voz calma, casi cortés, que esas tierras no servían para nada, que no era sitio para una mujer sola, y que lo más sensato era abandonarlas antes de que la desgracia cayera sobre ella. Ana no respondió, y entonces el hombre inclinó la cabeza, su mirada penetrante, y añadió que en aquel rancho había cosas que no le pertenecían, cosas enterradas que habían costado vidas en el pasado, que si tenía algo en su poder, lo entregara y todo terminaría allí. Ana sostuvo la mirada sin pestañear, aunque por dentro la invadía un temblor helado. Fingió indiferencia y aseguró que no había encontrado nada, solo ruinas, polvo y madera carcomida. Los hombres la escucharon sin expresión. El que llevaba un rifle sobre las piernas la miró fijamente con ojos de piedra. Después de unos segundos interminables, los 3 giraron las riendas y se marcharon con la misma calma con que habían llegado, dejando tras de sí una nube de polvo que se perdió en la distancia. La fachada de tranquilidad no engañó a Ana. Sabía que volverían y que lo harían con mayor decisión. Esa noche apenas logró cerrar los ojos. Se sentó junto a la lámpara encendida, el rifle antiguo que había encontrado en el túnel apoyado contra sus rodillas, y escuchó cada crujido de la casa como si fueran pasos de intrusos. Rex tampoco descansó. Ladró con furia hacia la oscuridad en más de una ocasión, y cuando Ana se atrevió a mirar por la ventana, juraría haber visto una silueta fugaz al borde del patio, observándola. Al amanecer comprobó que el granero había sido forzado. La puerta estaba entreabierta y el interior revuelto, como si alguien hubiera buscado algo entre la paja y las tablas podridas. El miedo se convirtió en certeza. La vigilaban, la rondaban, la acechaban como lobos esperando el momento oportuno. 2 noches después, el ataque se desató. Ana lo sintió antes de escucharlo. Un silencio denso cubrió la llanura, y de pronto un murmullo de cascos rompió la calma. Se levantó de un salto, agarró el rifle y miró por la rendija de la ventana. Media docena de jinetes se acercaban con antorchas encendidas, sus figuras recortadas contra la oscuridad. Los vio desmontar, avanzar con paso decidido, y comprendió que ya no había advertencias ni amenazas veladas. Habían venido por ella, y no se detendrían hasta obtener lo que buscaban. El primer disparo rompió la noche. Una bala atravesó la madera de la fachada, astillando la mesa donde guardaba las provisiones. Ana se tiró al suelo y apretó el rifle con manos temblorosas. Rex ladraba con furia, sus saltos resonando como truenos en la casa pequeña. La puerta fue golpeada una y otra vez hasta que cedió bajo el peso de un hombro, y un hombre irrumpió con un arma en alto. Ana apretó el gatillo. El estruendo sacudió la habitación, y el intruso cayó hacia atrás con un grito, arrastrado por sus compañeros al patio. El aire se llenó de humo y el olor a pólvora le quemó la garganta. No hubo tiempo para pensar. Las ventanas estallaron en astillas,
Los vidrios se rompieron bajo los impactos de bala, y las llamas comenzaron a devorar el granero cuando una antorcha fue lanzada contra sus restos secos. Ana disparó de nuevo desde una esquina. Vio caer otra figura, pero sabía que eran muchos más. El calor del fuego se extendió por el aire, y pronto el humo penetró por los huecos de la casa. Rex se abalanzó hacia la puerta, dispuesto a enfrentar a cualquiera que entrara. Ana lo llamó de vuelta, temiendo perderlo, y en ese instante comprendió que la casa no resistiría. El techo crujía, las paredes ardían por fuera, y el resplandor de las llamas iluminaba las sombras de los atacantes. Con un movimiento desesperado, arrancó las tablas del suelo donde había escondido los documentos recuperados del túnel. Los guardó en un saco y los apretó contra su pecho. «Vamos, Rex», susurró, y el perro obedeció sin apartar los ojos de la entrada. Corrieron hacia la parte trasera, donde el acceso al pozo se mantenía oculto. Entre disparos y gritos, Ana abrió la compuerta, descendió con el saco en una mano y la lámpara en la otra, y Rex la siguió de un salto. La oscuridad del túnel los envolvió como un refugio frágil. Detrás de ellos resonaban las voces de los hombres, el crujido de las maderas y el rugido del fuego que consumía lo poco que quedaba del rancho. Avanzaron tambaleantes, jadeando en la penumbra, hasta llegar al muro debilitado donde los tablones sostenían el techo. Ana escuchó los pasos apresurados de los perseguidores acercándose por el pasadizo. Con un grito desesperado, levantó la palanca que había traído y golpeó las vigas. El crujido fue ensordecedor. La tierra se desprendió en cascada, sepultando el camino detrás de ellos y llenando el aire de polvo. Tosió hasta sentir que los pulmones se le desgarraban, pero siguió avanzando, arrastrando a Rex hacia adelante. El túnel se alargó en la oscuridad hasta que un resplandor débil apareció a lo lejos. Corrió hacia él con el corazón desbocado y finalmente emergió por una salida secundaria al norte de la propiedad. La brisa nocturna le golpeó el rostro y el cielo estrellado se extendió sobre su cabeza como una promesa de libertad. Se desplomó en el suelo, abrazando a Rex, que jadeaba con el hocico cubierto de polvo pero vivo. A lo lejos, el fuego consumía la casa y el granero. El rancho que había intentado rescatar con tanto esfuerzo se desmoronaba en llamas, y las sombras de los atacantes se movían como demonios alrededor de las ruinas. Ana sostuvo el saco contra su pecho con lágrimas en los ojos, consciente de que había perdido todo lo tangible, pero no lo más importante. Tenía la vida, la lealtad de su perro y los documentos que revelaban la verdad. Y mientras la noche se cerraba sobre ella, comprendió que aquel ataque era solo el comienzo, que la batalla por sobrevivir y sacar a la luz lo que había heredado apenas empezaba. La noche en que Ana logró huir del rancho en llamas marcó un quiebre definitivo en su destino. El aire frío de la llanura la recibió como un alivio y un tormento al mismo tiempo. El resplandor rojizo de las llamas iluminaba la distancia, y el humo ascendía como un monumento de derrota que se podía ver a kilómetros. Había perdido el techo bajo el cual había intentado rehacer su vida, las maderas que había reparado con sus propias manos, la cama improvisada donde había soñado con un nuevo comienzo. Sin embargo, lo que apretaba con fuerza contra su pecho no eran restos carbonizados ni ruinas, sino el saco con los documentos y las pruebas que podían cambiarlo todo. Rex, cubierto de polvo y con los ojos ardientes, la acompañaba como siempre, su única certeza en medio del caos. No hubo descanso esa madrugada. Ana sabía que los hombres regresarían al túnel, que intentarían abrirse paso entre los escombros y que rastrearían la llanura para dar con ella. Así que caminó durante horas, guiándose por la posición de las estrellas, siguiendo senderos apenas marcados por el paso de animales. El cansancio la golpeaba con violencia, pero el miedo la mantenía despierta. No podía detenerse, no mientras los papeles descansaran en su saco. Al llegar al amanecer divisó las primeras señales de la capital. Las torres de la iglesia se elevaban a lo lejos, y el murmullo del río llegaba hasta sus oídos con una promesa de refugio. Sus piernas temblaban, pero continuó, aferrada a la correa de Rex y al saco que llevaba cruzado al hombro. Entró por calles empedradas donde el bullicio de la vida urbana contrastaba con la soledad inmensa del llano. La gente se detenía a observarla. Una mujer cubierta de hollín, con el cabello enmarañado,
un perro agotado a su lado y una mirada que parecía cargar siglos de secretos. No tardó en presentarse en la sede del juzgado, un edificio de piedra clara que imponía respeto. El guardia en la entrada la miró con recelo, pero al ver el sello en uno de los documentos que mostraba, aún visible a pesar del desgaste, permitió su acceso. Dentro, un grupo de hombres trajeados discutía alrededor de una mesa cubierta de expedientes. Ana interrumpió con la voz temblorosa, pero firme, y anunció que traía pruebas que debían ser vistas. Cuando extendió los papeles sobre la mesa, el silencio se apoderó de la sala. Los funcionarios comenzaron a leer en voz baja, señalando con el dedo nombres que parecían quemar al ser pronunciados. Eran jueces que aún ejercían poder, comerciantes conocidos en la región, agentes con cargos públicos. Las cifras anotadas junto a sus nombres, las transacciones de oro y armas, los acuerdos escritos con letra apresurada y firmados con iniciales inconfundibles, componían un mapa de corrupción tan extenso que dejó a todos con el semblante pálido. Uno de los hombres, tras revisar varias páginas, se levantó de golpe y pidió testigos adicionales. Otro salió corriendo a buscar a un superior. Ana observaba todo en silencio, sintiendo cómo su carga comenzaba a transformarse en algo más grande que ella misma. Las horas siguientes se desenvolvieron como un torbellino. Se redactaron órdenes de captura, se enviaron mensajes urgentes a las autoridades locales, y en cuestión de días los rumores se convirtieron en noticias impresas en los periódicos. El escándalo sacudió a la región con violencia. Hombres que hasta entonces habían sido símbolos de autoridad fueron detenidos, sus bienes confiscados, sus nombres manchados para siempre. El hallazgo de las armas y del oro en los túneles del rancho, corroborado por las brigadas que acudieron al lugar, sirvió como prueba irrefutable de una conspiración que había perdurado en silencio durante décadas. Ana fue llamada a declarar más de una vez. Respondió con la mayor claridad posible, relatando cómo había heredado el rancho, cómo había descubierto el pasadizo oculto y lo que había encontrado en él. Muchos la escuchaban con incredulidad, otros con abierta admiración. No todos creyeron en su versión al principio, pero la contundencia de los documentos que entregó no dejaba lugar a dudas. En las semanas siguientes, las autoridades reconocieron públicamente el valor de su testimonio, y se habló de ella en plazas y cafés como la viuda que había destapado el secreto más oscuro de la región. El gobierno, en reconocimiento por la información que había puesto en sus manos, le otorgó la propiedad de las tierras de manera legal e indiscutible, además de una compensación en monedas que le permitió reconstruir. Por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió que el peso que llevaba sobre los hombros se aligeraba. Sin embargo, también comprendía que la herencia del rancho había sido más que tierra y secretos. Había sido una prueba de resistencia, un cruce de caminos donde tuvo que elegir entre huir o enfrentarse a la oscuridad. Con la ayuda de unos pocos familiares que respondió a su llamado, Ana regresó meses después al lugar donde las cenizas del viejo rancho aún ennegrecían la tierra. Allí, en el mismo suelo donde había llorado y temblado, comenzaron a levantar nuevas paredes. Se construyó una casa sencilla, pero sólida, un corral renovado donde más tarde pastarían caballos y ovejas, y un granero que, en lugar de esconder armas y oro maldito, guardaría las herramientas y la cosecha de un trabajo honrado. El rancho, que durante generaciones había sido un lugar de silencios y desapariciones, se convirtió poco a poco en un hogar verdadero. Aún así, no todo desapareció con las cenizas. A veces, al caer la tarde, Ana se sentaba en el porche y miraba hacia el pozo, reconstruido con piedras nuevas, sellado con una tapa de hierro para que nadie volviera a descender sin motivo. El aire alrededor todavía parecía más denso, como si los secretos de antaño se resistieran a morir del todo. En esas ocasiones, ella acariciaba a Rex y recordaba el eco de los martillazos en la profundidad. Nunca volvió a escuchar ese sonido, y con el tiempo aprendió a considerar aquel silencio como una bendición. La vida recobró una cadencia distinta. Los campos comenzaron a reverdecer, los animales trajeron movimiento y sonidos de vida al corral, y el rancho dejó de ser un sitio maldito para convertirse en un lugar donde la risa de los niños, hijos de sus primos y sobrinos, resonaba con fuerza. Ana encontraba consuelo en esa vitalidad.
Había transformado un legado de sombras en un refugio de esperanza, y comprendía que el verdadero valor no estaba en el oro que se había encontrado bajo tierra, ni en las fortunas confiscadas a los culpables, sino en la dignidad que había recuperado al resistir. En las noches tranquilas, cuando el cielo se abría en un manto de estrellas, Ana solía sentarse en silencio, con Rex tumbado a sus pies, y repasar en su mente todo lo vivido. Había llegado a ese lugar con el corazón quebrado y el cuerpo cansado, pensando que no le quedaba futuro, y sin embargo, de las ruinas y el miedo, había nacido una nueva vida. El rancho ya no era una carga ni un secreto que pesaba sobre sus hombros. Era el símbolo de su fortaleza, de su capacidad de enfrentarse al destino y salir de pie. Con el tiempo, aprendió a hablar del pasado sin lágrimas. Contaba su historia a los más jóvenes de la familia, no como un relato de desgracia, sino como un ejemplo de lo que significa resistir cuando todo parece perdido. Y siempre terminaba diciendo que el verdadero tesoro del rancho no fueron las armas ni las monedas ocultas, sino la oportunidad de encontrar valor dentro de sí misma. La oportunidad de reconstruir no solo una tierra, sino también un espíritu. En aquel lugar olvidado por todos, Ana había encontrado el sentido de seguir adelante. Y cada vez que escuchaba la risa de los niños corriendo entre los corrales, cada vez que sentía la respiración tranquila de Rex a su lado, sabía con certeza que había vencido al silencio y a las sombras, y que el nuevo comienzo que tanto había temido era ahora su mayor conquista. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Haz clic en los videos que aparecen en tu pantalla y descubre más historias sorprendentes. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también lo disfruten.